El cadáver de la Rue Richelieu. Entre los hechos criminales más sensacionales que ocurrieron en la ciudad de París, Francia, en la primera década del siglo pasado, se cita como ejemplo de encarnizamiento y astucia para despistar la persecución policial, el efectuado por un delincuente llamado André Valois. Una mañana de agosto de 1910, mientras el tránsito de la Rue Richelieu bulle como en toda gran capital, un barrendero se detiene frente a una alcantarilla. Al levantar la pesada tapa de hierro, un hedor insoportable, casi animal, lo golpea en pleno rostro. Él duda unos segundos, frunce el ceño y se convence de que será solo basura en descomposición, restos de algún banquete de la noche anterior. Vuelve a su trabajo, sin imaginar que acaba de tropezar con la clave de uno de los crímenes más sensacionales de Francia. Esa misma tarde, los diarios de París anuncian la noticia. El dueño de uno de los grandes almacenes de moda ha desaparecido sin dejar rastro. André Valois, comerciante brillante, seductor empedernido y astuto contrabandista, se esfuma de la escena pública. En las oficinas de la célebre Sûreté, dos de los detectives más jóvenes y prometedores toman el caso. Hugo Morel, de origen polaco, reflexivo y observador, y Jérôme Quatrefoy, un francés con olfato de sabueso y pasión por el teatro. Pero para entender la desaparición, primero hay que entender al hombre. Valois ha amasado una fortuna entre negocios turbios, quiebras poco claras y un desfile de modelos y costureras que son al mismo tiempo su fuerza de trabajo y sus amantes. Morel y Quatrefoy sospechan que detrás de la desaparición hay algo más que un simple viaje de descanso. Deciden entonces seguir el método más efectivo, infiltrarse. Y Jérôme Quatrefoy, recordando sus viejos sueños de actor, se disfraza de viajante de telas y alquila una habitación en el mismo petit hotel donde vivía Valois. Bajo la mirada curiosa de la dueña, empieza a hurgar discretamente en las pertenencias del desaparecido, recogiendo cartas, notas y detalles que otros pasarían por alto. Al mismo tiempo, Hugo Morel se desliza entre las empleadas de la tienda, haciéndose pasar por técnico de la compañía de gas. Revisa cañerías, toma notas y, sobre todo, escucha. Así descubre la vida disipada de Valois, siempre rodeado de mujeres de dudosa moral y de socios más peligrosos que elegantes. Esa noche, de vuelta en la Sûreté, los dos detectives cruzan sus apuntes. Valois ha discutido violentamente con su amante de turno, la bella modelo Jacqueline Cabot. Ha retirado grandes sumas de dinero de las cajas de seguridad y, según cuentan algunos, podría estar vinculado a bandas de contrabandistas de sedas. La pregunta es inevitable. ¿Está Valois muerto o está huyendo de sus propios cómplices? Al día siguiente, cuando los detectives llegan a su oficina, un hombre humilde los está esperando. Es el barrendero de la Rue Richelieu. Ha leído en los diarios sobre la desaparición de Valois y no puede dejar de pensar en el nauseabundo hedor de la alcantarilla, junto a la tienda. Por eso, decide hablar. Relata con sencillez lo que vio y, sobre todo, lo que olió. Los detectives lo escuchan con atención. Algo hace clic en sus mentes. El caso de alta sociedad y esa alcantarilla pestilente. Quizá estén unidos por más de lo que parece. Acompañados por obreros sanitarios, Morel y Quatrefoy se internan en las entrañas de París. El pasadizo es angosto, húmedo y casi irrespirable. Avanzan entre aguas inmundas, guiados por la luz de sus linternas, hasta que el haz ilumina una silueta inmóvil. Allí, flotando entre las aguas sucias, yace el cadáver de un hombre joven, ya en plena descomposición. El cuerpo es llevado a la morgue. Los documentos hallados en sus ropas apuntan a una conclusión rápida. Sería el cuerpo de André Valois. Incluso lleva consigo pasajes para Suiza, lo que parece confirmar la hipótesis de una fuga fallida. Pero los detectives no se conforman con las apariencias. En la fría sala de autopsias, el médico forense señala un detalle inquietante. En el pecho no se ve rastro del tatuaje que Valois llevaba desde sus años de grumete, en los tiempos del contrabando entre Calais y Dover. O el agua ha borrado milagrosamente el dibujo, o ese cadáver no es el cadáver de Valois. Para los detectives la respuesta es clara. Están ante una mistificación.
Alguien ha intentado hacer pasar y otro muerto por André Valois. Mientras la prensa construye relatos novelescos sobre el final del Rey de las Sedas, Morel y Quatrefoy trazan un plan paciente: vigilar en silencio todos los domicilios ligados al desaparecido y a sus amantes. Pasan los días, hasta que una tarde, frente a la casa de una de sus modelos, una figura llama la atención. Una dama con velo, moviéndose furtivamente, entra sin ser vista, o al menos eso cree ella. Desde las sombras de la calle, los detectives observan cada paso de esa mujer velada. Siguiéndola con cautela, descubren que se trata de una antigua modelo de Valois, Claire Duval, ahora oculta bajo el nombre artístico de Mademoiselle Mars. Vive con discreción en una pensión modesta frente a la Plaza Vendôme, con el cabello teñido y el rostro marcado por la convalecencia y el miedo. La Sûreté decide intervenir su línea telefónica. Cada llamada, cada susurro, cada cita pactada por Claire se convierte en una pista. Y así, a través de los cables, los detectives finalmente obtienen lo que buscan: la ubicación del refugio donde se esconde André Valois. Cuando la policía irrumpe en coche en el escondite, Valois cree estar a salvo. Ha cambiado ligeramente su aspecto. Bigote recortado, peinado distinto, otro estilo de ropa. A su lado, la modelo, cómplice y amante, se queda paralizada. Sobre la mesa, una valija abierta exhibe joyas, dinero y documentos. El juego ha terminado. El hombre que todo París creía muerto está vivo y acorralado. En la sala de interrogatorios, Valois se sostiene en una sola idea. Alega ser víctima de un error, insiste en otra identidad, intenta negar lo evidente. Pero las pruebas son más fuertes que su teatro. Las huellas dactilares, los detalles íntimos de su vida y la verificación de la verdadera identidad del cadáver encontrado en la alcantarilla terminan por quebrar su resistencia. Entonces, la verdad sale a la luz. Valois, enamorado de la modelo y atado a socios de mal vivir, había decidido liquidar sus negocios, nombrar la heredera, cobrar la fortuna tras su muerte y desaparecer. Para lograrlo, recurrió a un expresidiario, Jean Brunel, con quien operaba en la frontera. La alianza, sin embargo, se volvió violenta. En una disputa, Brunel cayó muerto, y allí comenzó la gran superchería: darle al cadáver la identidad de Valois, arrojarlo a la alcantarilla y confundir a la policía. Pero la paciencia y la agudeza de los investigadores de la Sûreté se impusieron. Desenmascarado el engaño, André Valois y su cómplice terminan tras las rejas, mientras el verdadero muerto, Jean Brunel, recupera su identidad en los registros de la justicia. La opinión pública, que ya había enterrado al falso Valois en la alcantarilla de la Rue Richelieu y ahora contempla cómo la realidad supera a la ficción. En medio del alboroto de periodistas y curiosos, Morel y Quatrefoy salen del edificio de la Sûreté con gesto sobrio. No necesitan aplausos. El mejor premio para ellos es haber ganado, una vez más, el duelo silencioso entre el crimen y la inteligencia. Reflexión para los alumnos. El caso del cadáver de la Rue Richelieu ocurrió en una época en la que no existían cámaras de seguridad, bases de datos digitales, teléfonos celulares, ni análisis informáticos. Sin embargo, el engaño de André Valois fue desmontado por la combinación de elementos más simples, pero también más difíciles de aprender: la observación paciente, el interrogatorio cuidadoso de testigos humildes, el seguimiento discreto, la comparación minuciosa de huellas, documentos y versiones, y sobre todo, la capacidad de armar el rompecabezas con la propia mente. Hoy, el detective moderno dispone de herramientas tecnológicas poderosas: registros en línea, cámaras, análisis de comunicaciones, software de reconocimiento y un largo etcétera. Pero ninguna de esas tecnologías reemplaza la inteligencia, el criterio y la ética del investigador. Los recursos digitales son solo multiplicadores de eficacia. Lo verdaderamente decisivo sigue siendo lo mismo que en tiempos de Morel y Quatrefoy: pensar, dudar, verificar, conectar indicios, escuchar a la gente y no conformarse con la primera respuesta. Por eso, al estudiar este caso, no lo miren como una simple historia del pasado, sino como un recordatorio de que la mejor herramienta del detective, ayer, hoy y mañana, es la combinación equilibrada de habilidades clásicas y tecnología al servicio de la verdad y de la justicia.